El libro de Mateo capítulo 4 versículo 19 está allí registrado el versículo de memoria y dice que Jesús les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Definitivamente nadie que tuvo su encuentro con Jesús quedó igual. Si tú tuviste tu encuentro con Jesús, si Jesús tocó tu corazón, tocó tu vida, jamás quedarás igual. Es por eso que la lección de esta semana tiene como propósito mostrarnos la importancia de guiar a otras personas a los pies de Jesús. Y para ello responderemos a una pregunta, ¿sí? A una pregunta: ¿qué implica ver a través de los ojos de Jesús? Y como cada semana lo haremos estudiando a través del ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos la lección. Dios había determinado que Saúl ya no sea más rey de Israel. Así que envió al profeta Samuel a que busque y unja al futuro rey de Israel. Fue a la casa de Isaí, dice la Biblia, el libro de 1 Samuel capítulo 16, y allí conoció a varios de los hijos de Isaí, 7 hijos, pero Dios no escogió a ninguno de ellos que a los ojos de su padre y a los ojos de Samuel eran los indicados para ser reyes de Israel. Y sin embargo la Biblia dice que Dios le mencionó estas palabras al profeta Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con estas palabras nosotros queremos introducir a la lección de escuela sabática: ver con los ojos de Jesús, o ver a través de los ojos de Jesús. Es impresionante cómo la lección nos enseña esta semana qué es lo que implica ver a través de los ojos de Jesús. Como vimos en esta historia, a los ojos de Samuel, los hijos mayores de Isaí eran los indicados para ser los reyes, o el rey, para ser el futuro rey de Israel. Porque sus ojos le indicaban, sus ojos le mostraban que tenían la capacidad, las aptitudes y hasta la presencia, podríamos decir. Y cuando vio al último hijo allí, quizás entiendo yo a Samuel diciendo: pero este muchachito podrá ser el rey de Israel. Para él no, pero para Dios sí. ¿Qué es lo que implica ver a través de los ojos de Jesús? Este será el estudio de la lección de esta semana. Y para ello hemos dividido la lección en 3 partes, respondiendo a la pregunta: ¿qué implica ver a través de los ojos de Jesús? En primer lugar, ver más allá de nuestros ojos. Primera lección. La segunda lección: ver más cerca de nuestros ojos. Interesante. Y la tercera parte de la lección lo veremos: ver guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué implica ver a través de los ojos de Jesús? Y la primera parte de la lección veremos ver más allá de nuestros ojos. Esto es lo que implica ver a través de los ojos de Jesús. Y para empezar queremos queremos repasar la historia de la mujer samaritana. Libros de Juan capítulo 4 nos cuenta una extraordinaria escena donde Dios pone en acción a través de Jesús qué implica ver a través de los ojos de Jesús. El texto empieza diciendo que, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Esta palabra es importantísima. Jesús estaba retornando a Galilea y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Habían otros caminos, habían otras rutas, pero Dios o Jesús escogió
pasar por Samaria para cumplir un propósito específico. No hay nada en este mundo que deje de tener un propósito en la agenda divina. Así que dice la palabra de Dios que Jesús pasó por Samaria y encontró allí a la mujer samaritana. Aquí encontramos algunas lecciones interesantes. En primer lugar, debemos entender que para Jesús no era algo sencillo, algo normal pasar por Samaria, siendo que Samaria era una ciudad enemiga de los judíos. Aunque tú no lo creas, querido amigo, los judíos siempre hablaban del amor de Dios, de la gracia y del perdón, pero ellos tenían en su cultura, en esa costumbre, no relacionarse con ningún samaritano. Es más, no podías pedirle favor ni hacerle favor a un samaritano. Y había un problema allí histórico de muchos años antes, y por tradición judíos y samaritanos no se podían ver con bondad. Jesús muestra que el evangelio, que ver a través de los ojos de Jesús, significa romper paradigmas, significa ver más allá de nuestros ojos. Él no vio una mujer adúltera que tenía, dice la Biblia, 5 maridos, y el que tiene no es actualmente, era una mujer adúltera que no tenía una relación estable, un hogar ejemplar, pero Dios la encontró, la transformó, y dice la Biblia que ella se convirtió en una evangelista. El texto bíblico dice que ella comenzó en aquella misma hora a pregonar y a llamar a todas las personas de ese lugar y decirles que había encontrado al Mesías y que este hombre le había ofrecido el agua de vida. Impresionante, queridos amigos, que es lo que implica ver a través de los ojos de Jesús. Es romper paradigmas. Esta mujer era una mujer adúltera, era mujer y era samaritana. Si ya ser samaritana era algo interesante, algo complicado para que Jesús como judío pueda predicar el evangelio, ahora nos dice que esta mujer era adúltera y era mujer, y así que el cuadro se complica más. No hay nada imposible para Dios, el evangelio está abierto para todos. Entonces, en segundo lugar, queridos amigos, hemos visto en la lección de esta semana el detalle de Pedro y Juan. Según Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, dice que Jesús tuvo un encuentro con 2 pescadores. Interesante lo que la lección de esta semana destaca, ¿no? Hasta los casos más difíciles. Y a mí me quedé pensando, ¿por qué el autor, el pastor Mark Finley, quien escribió la lección de este trimestre, destaca allí ese detalle? Casos más difíciles o casos complicados que podríamos nosotros a los ojos humanos ver. Un pescador o pescadores eran personas rústicas, personas sencillas, con buen corazón, y en el caso de Pedro y en el caso de Juan eran personas con un carácter diferente y difícil. Pedro era un sanguíneo, era un colérico, hasta el punto de ser muchas veces agresivo, impetuoso, y Juan era también llamado en la Biblia, dice, el hijo del trueno, juntamente con su hermano Jacobo. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Estás tú pensando en alguien y dices, es imposible que esa persona llegue a entregar su vida a Jesús. Yo encontraba el otro día una hermana, me decía, pastor, ore por mi esposo, aunque yo no tenga ya más esperanza de él. Yo he perdido ya, pastor, toda esperanza. Años que vengo orando, decía ella. Pastor, me decía también, yo ya he perdido la toalla. He tirado la toalla con él porque me parece algo imposible. Estoy hablando para alguien que quizás cree que es imposible la conversión de su esposo, que es colérico. La conversión de su hijo, que es rebelde a lo mejor. O de su suegro, de su cuñada o de su suegra inclusive, que es muy complicado que acepte a Jesús. No hay nada imposible para Dios. Ver a través de los ojos de Jesús implica ver más allá de tus ojos. No mires a esa persona como lo que es hoy, sino como lo que puede llegar a ser si tan solamente se pone en las manos de Dios. Amén. La tercera parte, vimos también Marcos capítulo 12, versículos 2 al 34. Interesante, allí la declaración 22 al 34, cuando Jesús tiene su encuentro con un escriba. Un escriba, a diferencia de un pescador, era más educado.
era una persona que tenía una formación intelectual, que tenía una formación educativa. Los comentaristas bíblicos dicen que para ser un escriba necesitabas conocer no solamente el idioma hebreo, sino el griego, necesitabas escribir, que para ese tiempo era un tema más cerrado para no todos, y es importante que Jesús tiene su encuentro con él y él tenía dudas, el escriba tenía dudas, pero finalmente Dios también lo llama, tiene su encuentro y se convirtió también en alguien especial. Si por allí los escribas y fariseos tenían mala reputación, también Jesús alcanzó a un escriba, y así como él, muchos maestros de la ley que también pudieron aceptar a Jesús en su ministerio. Y finalizamos esta parte viendo también allí un caso importante, interesante. Lucas capítulo 23, versículos 9 al 43 nos cuenta la experiencia de el ladrón en la cruz. Jesús fue crucificado y habían dos ladrones a su costado. Y él, uno de ellos, es conocido también como el ladrón bueno, porque él finalmente reconoce a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: no te preocupes, te digo hoy que estarás, cuando se implante o se dé la gloria, estarás en mi reino también. Es importante este punto porque vimos que pescadores, personas sencillas, vimos que personas educadas, pero también ahora vemos que hay una persona que es una persona delincuente, es un ladrón, con culpa, con motivo y con razón estaba en la cruz. Pero para que te des cuenta, querido amigo, que no hay nada imposible para Dios. En esta parte, por eso destacamos que ver a través de los ojos de Jesús implica ver más allá de lo que están nuestros ojos. No mires a esa persona, a ese vecino, a ese familiar, a ese amigo que tú conoces, no lo veas allí como algo imposible, como alguien que quizás nunca va a aceptar el Evangelio. Tranquilo, entiende que para Dios no hay nada imposible. Dios no ve lo que es ahora. Dios ve lo que puede llegar a ser si le entrega su corazón. Tú también tienes que aprender a ver así. No mires a esa persona como algo imposible. No lo mires como lo que es ahora un borracho, un dado al alcohol, un promiscuo quizás, un joven rebelde, una señora complicada en carácter. No lo mires así. Míralo como un futuro anciano, como un futuro líder de jóvenes, como un futuro pastor, como un futuro colportor, como un futuro médico, un misionero que sirva en la causa de Dios. Así que de esa manera entonces pasamos a la segunda parte de la lección, que tiene que ver allí con ver más cerca de nuestros ojos. Muchas veces estamos tan afanados en ver más allá, en ver en otros lugares, cuando tenemos en nuestro derredor, cerca a nosotros, frente a nuestros ojos, como muchos dicen, allí, delante de nuestros ojos, una gran obra por realizar. La lección destaca a un personaje importante, yo creo que un personaje especial en la Biblia. Nos referimos nada más y nada menos que a Andrés. Andrés se convierte, nosotros hemos visto en la Biblia, allí en Juan, en otros evangelios también, que Andrés es el primero en reconocerlo como Mesías. Muchos comentaristas dicen que él fue el primer discípulo y él aceptó a Jesús, creyó en él, le contó, ¿no?, también a Pedro, a su hermano. Y es importante destacar esto, lo que la lección enfatiza, es que después de creer, después de entender que había hallado al Mesías, después de entender que Jesús era el Cristo, no se quedó así nomás, sino que él desarrolló la sensibilidad de ver con los ojos de Cristo. ¿A través de qué? A través de ver a las personas de cerca. Importante. Allí nos muestra, por ejemplo, que él comenzó a predicarle a Pedro, ¿no? Tiene que ver ahí con su familia. Después nos dice que, después nos encontramos en la Biblia, encontramos en la palabra de Dios, que él estuvo presente allí en la multiplicación de los panes. Él fue quien
se dio cuenta que el niño había traído ahí de lunch, había traído allí 2 peces y 5 panes. Entonces la capacidad de Andrés de no solamente tener buenas relaciones con su familia, sino también tener buenas relaciones ahí con sus vecinos de esa zona, de ese pueblo, de ese lugar. Y finalmente la Biblia también nos comenta y de manera impresionante nos dice que él tuvo un encuentro allí, fue instrumento de Jesús cuando vinieron los griegos a preguntar por Jesús. Él no se quedó ahí debatiendo allí sobre el gnosticismo, sobre la filosofía, sobre la teoría, sino que los llevó a Cristo. Entonces aquí encontramos al menos 3 importantes destaques. En primer lugar, Andrés aprendió a ver a través de los ojos de Jesús porque él vio que había obra que hacer en su familia, en su pueblo y después con los extranjeros. Naturalmente, cuando hablamos de predicación del Evangelio, nosotros pensamos en salir a predicar allí a la China, a Japón, a Rusia, a otros lugares que no están mal. Pero nosotros debemos entender que hay obra también aquí en nuestro derredor. Yo siempre digo en nuestro terreno misionero. Terreno misionero es allí tus amigos, tus vecinos y tus familiares, personas que tú tienes contacto para poder predicarles la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Entonces, en este punto hay que considerar lo siguiente, que ver a través de los ojos de Jesús implica también, en segundo lugar, ver más cerca de nuestros ojos. Hay mucho por hacer en nuestro derredor. Tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos familiares. ¿Ya tú pensaste en cuánta gente hay alrededor tuyo que todavía no le ha aceptado a Cristo? ¿Ya tú pensaste cuánta gente todavía falta por conocer del amor de Dios y tú eres un instrumento? Entonces, la segunda parte podemos finalizar diciendo que es importante tener buenas relaciones. Hay mucha gente que está cerca a ti que todavía no le han aceptado a Jesús y que tú eres el instrumento. Amén. Entonces la importancia de crear buenas relaciones es importante cuando se trata de predicación. Porque yo les dije, probablemente podamos nosotros hablar siempre bonito y lindo, hermoso, predicando. Y cuando nuestras relaciones son complicadas, muchas veces podemos derribar todo lo que hemos construido con el Evangelio. Amén. Entonces, de esta manera, entramos a la tercera parte de la lección que dice, ver guiados por el Espíritu Santo. Y aquí voy a detenerme un poco más quizás. Pablo fue a Macedonia justamente después de haber pasado una experiencia un poco no tan grata en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahí nos cuenta Pablo que él finalmente llegó a predicar el Evangelio en Macedonia, ¿no? Y esto, amigos queridos, es posible solo cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. Recuerda tú que el que convence no eres tú. Yo me preocupo cuando unas personas dicen, pastor, yo soy invitado a veces a predicar y dicen, pastor, predique con poder para que los convenza. No, yo no convenzo a nadie. Ni siquiera el pastor Bullón puede convencer a alguien, ni por más predicador que fuera. Solo el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos apenas. Entonces, es de valor grande reconocer y entender que una vida de un evangelista, de un predicador, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Ver a través de los ojos de Jesús implica ser guiado o ver guiado por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, Pablo fue por un viaje, no le resultó bien, y ustedes saben la historia, finalmente él terminó yendo a Macedonia, y en Macedonia él pudo realizar una obra extraordinaria, solo cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Amén. La segunda parte, vemos allí en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 38, algo impresionante. Estaba allí, dice la Biblia, Felipe, de lo más normal, haciendo sus cosas cotidianas como evangelista, como predicador, como un pastor, yo imagino. Y el Espíritu, dice, le habló diciendo que debía ir al desierto. Yo no sé si tú estás entendiendo bien esto, amigo querido, hermano. ¿Tú te imaginas que un día sientas la voz del Espíritu Santo diciéndote, ve a predicar al desierto?
No sé si hay un desierto en tu país, aquí en Perú tenemos varios desiertos, pero en el desierto no hay nadie, no hay nada. ¿Qué es lo que uno podría ir a encontrar en un desierto? Es como alguien dice, ve a predicar en medio de la selva, no hay nada. Pero cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, por eso la Biblia o la lección destaca, ¿no? Ver a través de los ojos de Jesús es ser guiados por el Espíritu Santo. Tú no vas a poder ver con los ojos de Jesús o a través de los ojos de Jesús si tu vida no es guiada por el Espíritu Santo. Tú necesitas la impresión diaria del Espíritu Santo a tu corazón, a tu vida. Y necesitas ser obediente, y eso se llama poder discernir o poder ser susceptibles a la voz del Espíritu Santo. Este hombre, Felipe, este discípulo de Cristo, fue al desierto y allí encontró algo importante. Encontró a un hombre etíope, un funcionario, dice la Biblia, que estaba leyendo el rollo y allí de Isaías, y él se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, interesante, respondió el etíope, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Aquí encontramos dos lecciones en primer lugar. En primer lugar, encontramos que hay gente que está lista, solamente falta que uno le explique. Hay gente que está estudiando por internet la Biblia y no hay nadie que les predique. Hay gente que está lista, solamente falta, como se dice aquí en Perú, un empujoncito para que tomen la decisión. Y en segundo lugar, es importante lo que dice el texto bíblico, que en aquella hora él le explicó, le enseñó y él tomó la decisión por Jesús. Aquí hay un principio importante. Necesitamos que las personas se entreguen a Jesús habiendo estudiado la Biblia. Eso es algo muy importante, queridos amigos. Ver a través de los ojos de Jesús significa ser guiados por el Espíritu Santo, sí, pero no todo es el Espíritu Santo. Necesitamos también hacer nuestra parte como instrumentos de Dios. El texto o la lección termina diciéndonos acerca de el milagro que Dios o Jesús hizo en un ciego allí en Betsaida, ¿no? El lugar importante allí. Jesús muestra una vez más que tiene poder sobre enfermedades, tiene poder sobre muchas cosas. Y la lección, yo estoy tomando esta lección de manera interesante en la última parte, aunque la lección de esta semana lo ubica en la primera parte, por una sencilla razón. Yo creo que aquí hay dos principios a considerar. En primer lugar, la importancia de los amigos de llevar a este ciego ante Jesús. ¿Por qué lo ubiqué aquí? Porque lo puse en la parte donde he titulado Ver a través de los ojos de Jesús implica ver guiado por el Espíritu Santo. Si estos amigos no hubieran tenido la dirección del Espíritu Santo o la influencia del Espíritu Santo, ni siquiera hubieran llevado a su amigo ante Jesús, a su amigo ciego. Hay muchas personas que me preguntan así, pastor, ¿por qué mi iglesia no da estudios bíblicos, no tiene pasión? ¿Por qué mi hermano fulano de tal o sutano no tienen pasión por predicar el evangelio? Les cuesta, no les gusta. Y aquí va la respuesta. Esta respuesta probablemente no será la más linda, la más bonita, pero aquí va. Posiblemente tu hermano no está siendo impactado por el Espíritu Santo diariamente. Es decir, el Espíritu Santo no trabaja en su corazón. Por eso es que nosotros necesitamos enfatizar eso, queridos amigos. Todo aquel que tuvo su encuentro con Cristo nunca queda igual. Quiere hablar como el endemoniado gadareno que vimos la historia de la semana pasada, como María, como Pedro, como Juan, que no les importaba, aunque sea estar a punto de morir solamente por su fe, con una razón real que es el Evangelio de Cristo. Y la historia del ciego en Betsaida nos dice que fueron sus amigos quienes le llevaron. A lo mejor el hombre ni siquiera creía, no tenía fe, pero por la influencia, por amor, por el trabajo de sus amigos, ese ciego fue sanado. Entonces, tú, querido amigo, tienes una labor importante. Yo tengo una labor importantísima que hacer por amor a otros. Entonces tenemos muchos amigos ciegos que andan en este mundo sin esperanza, lastimándose, cayéndose, porque son ciegos. Y ni siquiera ellos a lo mejor entiendan de Dios, pero tú estás llamado a llevar a ese amigo a Jesús.
Y dice la Biblia, y acaba la segunda lección, que Jesús hizo un milagro en la vida de este ciego. En primer lugar, la lección destaca que no lo hizo como en otros milagros. Jesús hizo como 25 milagros de sanación en los evangelios. No fueron muchos más, de lo que está registrado son 25 aproximadamente. Y Jesús, a diferencia de los otros milagros de sanación, Él no habla, Él no toca, sino que hace algo más interesante. Lo hace en dos partes. En primer lugar, Jesús lo saca fuera de la ciudad y le echa saliva, dice la Biblia, unta los ojos del ciego y le preguntó, ¿ya ves? Y Jesús, o la Biblia nos dice que el ciego no veía completamente, veía borroso, veía los árboles, a las personas como árboles que caminan borrosamente, no veía con claridad. Y entonces Jesús nuevamente hace el segundo toque, ¿no? En dos partes, por eso dice la lección. Y finalmente allí le preguntó nuevamente y este hombre comenzó a ver nítidamente y se alegró, se gozó. ¿Cuál es la lección de este punto, queridos amigos? Al menos dos. En primer lugar, queridos amigos, que nosotros debemos entender que necesitamos intervención divina para ver con claridad. Está bien, ver a través de los ojos de Jesús implica ver más allá de lo que está en nuestros ojos, así como Samuel. Significa ver más cerca de lo que está en nuestros ojos. No te vayas tan lejos, aquí hay para hacer. Pero la tercera parte es ver más guiado por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, querido amigo, podrá darnos la capacidad de ver con claridad, de no ver a la gente de manera borrosa. Ver a la gente de manera borrosa es ver a esa gente como lo que hoy es, que quizás podríamos decir no das ni un céntimo o un centavo o un peso por esa persona. Yo ya conocía gente que dice, pastor, nadie podía dar nada por mí, yo era una desgracia, era un hombre sin futuro, sin esperanza, pero Jesús me encontró y hoy soy lo que soy. Entonces, solamente podremos nosotros ver con los ojos de Jesús o a través de los ojos de Jesús cuando somos guiados por el Espíritu Santo, como esos hombres. Cuando Dios toca nuestras vidas, nos saca, se caen las escamas. Pablo pudo ver finalmente, se cayó la escama, dice de la Biblia en Hechos, y él pudo ver con claridad, veía. Ahora sí tú puedes salir a la calle y no ver a una persona ahí, un delincuente, a un extranjero, a una persona desventurada. Y para que eso sea así necesitamos que el Espíritu Santo trabaje. ¿Cuántas veces quizás hemos discriminado a la gente por su condición social o por lo que vestía o por lo que hablaba? Pero Dios quiere que nosotros tengamos diferente actitud. Que como estos amigos, como este ciego, podamos ser tocados nuevamente por Jesús, tocados nuevamente por Cristo, a fin de entender que hay una visión más clara de las cosas cuando Él nos toca por segunda vez. Tú ya eres bautizado, tú ya entregaste tu vida a Jesús y todavía no tienes sed, no tienes pasión por el evangelismo, es porque quizás Dios no te ha tocado. Que el Espíritu Santo te toque una vez más, que saque la venda de tus ojos y podamos mirar las grandes oportunidades que Dios nos da para predicar el Evangelio. Amén. Así, queridos amigos, vamos llegando ya a la parte final de esta sección de Explora para dar paso al Aplica. En la parte de Aplica, queridos amigos, yo tengo aquí algunas preguntas, ¿no? ¿Tienes
Y para el CREA de esta semana estamos destacando algunas actividades. En primer lugar, quiero desafiarte, querido amigo, a tomar tu celular y escribir una lista de personas que tú consideres que son imposibles de que se conviertan al Evangelio. Imposibles. Yo tengo la alegría de tener a mi padre que ha tomado la decisión ya de ser bautizado, de entregarse a Jesús completamente. Yo tengo 19 años en la iglesia, soy adventista hace 19 años, tengo 12 años de pastor. Si tú sumas y cuentas, te vas a dar cuenta que yo no tengo muchos años en la iglesia. Yo me bauticé y a poco tiempo yo estudié teología y fui a la universidad y hoy soy un pastor. Por muchos años mi papá todavía no era adventista y gracias a Dios esto fue real por el poder del Espíritu Santo. Así que yo siempre pensé que mi papá era un caso imposible. Y hoy te digo, no hay nada imposible para Dios. Pon allí en tu celular, marca en este momento, no dejes para más tarde, en este momento en tu celular, ahí un papel, anota al menos 5 nombres de personas que crees tú que nunca van a aceptar a Jesús. Esos casos son los casos más lindos que Dios quiere trabajar. Esos casos imposibles para ti son posibles para Dios. No postergues la decisión. Hoy tú puedes convertirte en un misionero, en un evangelista para Jesús. Te desafío a que hoy hagas lo siguiente, la segunda tarea. Amigo querido, cuando salgas por la calle, cuando te relaciones con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en los estudios, piensa siempre así. Esta persona es ganable para Jesús. Dios puede tocar su corazón. Dios puede tocar su vida. Hay algo que Dios puede realizar en esa persona. No lo mires como lo que es hoy, sino como lo que puede llegar a ser. Solamente necesita una ayuda. Necesita ser tocado por el Espíritu Santo a través de ti. No lo mires como lo que es hoy. Míralo como lo que puede ser, llegar a ser con la ayuda de Dios. Puede ser un anciano, puede ser un líder de JA, puede ser un pastor, un evangelista, lo que Dios considere a través de su vida. Amén. Amigos, de esta manera finalizamos nuestro estudio de la escuela sabática en esta tercera lección, invitándote de todo corazón a que puedas suscribirte al canal. Allí está, sígueme también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Podemos también conversar y aprender más de la palabra de Dios. Suscríbete, activa la campanita de notificación para que tú puedas enterarte de las cosas que venimos subiendo aquí en la comunidad del canal Heisen Cordero aquí en YouTube. Que Dios te bendiga, querido amigo. No te olvides de compartir esperanza y de estudiar tu lección todos los días. No te olvides, maná, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.